El físico-químico está, ay, mientras que el físico-químico no está más relacionado al acercamiento y acercamiento, ¿cuál sería un antónimo? Acercamiento y alejamiento respecto al objeto de estímulo, entre otras funciones que se puedan establecer, pero a grandes rasgos sí va muy delimitado a lo que es adecuado en, en cuanto a la alimentación, a la reproducción, el, el medio de contacto ecológico. Ok, y en el chat Alison pone, para que un individuo sobreviva también necesita ciertos medios de contacto físico-químicos específicos, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, Jared. Sí, de hecho, sí, se necesitan, sí se necesita, el que siempre se va a necesitar va a ser el aire. Pero el aire no solo permite que vivamos, sino también que realicemos acciones. Y en la medida en la que esas acciones se relacionan más con el comportamiento con otros congéneres de nuestra especie que con las características específicas de esa situación en cuestiones físico-químicas, se podría empezar a considerar que tiene relevancia el medio de contacto ecológico. Eh, Ahí tengo unas dudas y tal vez Mau me las pueda aclarar, pero por ejemplo, si un pájaro está volando alrededor del mar y en el mar hay un pez, el pájaro sí tiene el medio de contacto necesario para interactuar con el pez, pero el pez, y por eso la evolución de las gaviotas, porque el, el pez nada como si estuviera fuera de, o sea, es que sí, su desarrollo psicológico está, y el biológico está, no está al tanto de la gaviota. Hay peces que sí, pero hay otros que no. Y en esa medida, uno sí establece o uno sí está afectado por el medio de contacto bioecológico y el pescado no. La gaviota sí, el pescado no. Y esto lleva a interacciones distintas que configuran la reactividad tanto de la gaviota como del pez. En la medida en la que un pez puede tal vez salir del agua o tiene los sistemas reactivos visoespaciales necesarios para ver a la gaviota, puede desarrollar comportamiento psicológico. Pero en principio, el pez en esa situación, en relación con la gaviota, solo está afectado por los eh, medios de contacto, pues en ese caso es agua. El agua en los pescados y en los animales del mar posibilita que funcionen ciertos sistemas reactivos, como los tiburones, que dice, bueno, nunca, nunca he estado al lado de un tiburón, pero es de lenguaje ordinario casi conocido que los tiburones deben de nadar, es decir, deben de relacionarse con un medio de contacto específico como el agua para poder respirar. Ese sería otro ejemplo en el que el medio de contacto, pues sí, sí forma parte de que viva en este caso no individuo, en este caso organismo. Y ya. Mau, no sé si le quieras contestar. En sí no entendí cuál era la interrogante. Sí, yo Entendí su tampoco. ejemplo, no entendí la interrogante. Jared, ¿cuál era la pregunta? Era, era acerca del ejemplo de la gaviota y del pescado. Si esa situación, así como le estaba explicando, eh, tenía lógica que metiéramos el concepto de medio de contacto a la hora de describir la interacción entre la diferencia que hay entre el responder de un pez y el de una gaviota en un determinado, en una determinada situación. ¿Crees, Mau, que sí tenga lógica decir que un pez no está afectado por el
medio de contacto bioecológico con el que la gaviota sí estaría en contacto. Ok, ya más o menos la capto. Mm, igual, como Rives sí mantiene esto como prioridad, de que el medio de contacto, una dimensión para para que este opere, sea la conformación del apego entre especies con específicas, entre los miembros de la especie. Sí sería, sí sería factible formular que responden a que los contactos que establecen pertenecen se han visto posibilitados por medios de contacto ecológicos diferentes. Y precisamente como dices, se ve más que nada se ve más que nada la reactividad biológica de tanto de la especie de la gaviota como la del pez. Como dices, la gaviota puede ver a distancia al pez para chingárselo, mientras que el pez nada más puede captar cuando ya se lo están comiendo. Así que te Muchas doy la gracias. razón, amigo. Muy bien. ¿No hay alguien más quiere agregar algo a esta situación del pescado y la gaviota? Nancy. Yo tengo que admitir que al principio me confundí bastante, pero creo que ya agarrándole un poco de sentido, creo que un animal mucho más, por así decirlo, adecuado para ver esto es en los pichones que estudió Darwin, más específicamente los pichones Simpson, creo que se les llama así, bueno, algo así, algo de pichones, pero estos mismos, creo que la forma en la que se puede apreciar más esto sería en la forma de su alimentación, porque como se sabe, conforme fue evolucionando la especie, por así decirlo, fueron adaptándose a las, eh, por así decirlo, condiciones del ambiente que habían en ese momento, que eran las de si no comían, si su pico era demasiado delgado, ellos podían comer semillas. Esto se puede relacionar al medio de contacto ecológico, que es el que se puede llevar a la sobrevivencia, al sobrevivir. Eh, y creo que ya se me fue mi ejemplo, pero era algo parecido. Creo que el animal con el que mejor se puede apreciar es incluso con un solo pájaro, que a sus posibilidades de especie es como puede interactuar, porque hay pájaros que tienen el pico más grueso, que esto les ayuda a abrir espacios para encontrar animales, insectos, lo que sea para comer, en cambio a pájaros que tienen picos más delgados que les permite recoger semillas del suelo. Algo así, pero el punto es de que estaba muy entretenido el ejemplo, pero me confundí un poco. Muy bien. No sé si alguien más quiere agregar algo. Bien, si no, continuamos entonces. Comparto pantalla de nuevo. Muy bien, vamos a continuar con los contactos funcionales. Retomamos la parte de la relación mutua y bidireccional entre un individuo comportándose y un objeto u otro individuo respecto del cual se comporta. Creo que esta parte ya quedó clara. Y decir que aquí retomaremos a los individuos y a los sistemas reactivos, entendiendo al individuo como un sistema biológico complejo. Aquí justamente puse la imagen que mencionaba Nancy hace rato con pues el niño comiéndose la manzana porque se afectan mutuamente, ¿no? Pues quiere comerse la manzana y le da una mordida y pues afecta a la manzana. Y todo lo que ya dijo Nancy, me spoileó. Pero muy bien. Entonces, comenzaremos a hablar un poco sobre los sistemas reactivos. ¿Qué es lo que nos interesa de los sistemas reactivos? Teniendo en mente lo que mencionábamos anteriormente sobre la limitación de la ciencia biológica. Muy bien, lo que nos interesa de los sistemas reactivos es la reactividad como parte del contacto funcional. ¿Qué función cumple dentro de este contacto? Entonces, lo vamos a identificar en términos de su funcionalidad en los contactos.
Es verdad que se incluyen los sistemas biológicos como condición inicial, sin embargo, recordemos que no estudiamos a los sistemas reactivos como tal, sino, de nuevo, muy repetitiva, pero de nuevo es su funcionalidad en los contactos. Em, la reactividad psicológica, por su parte, consiste en esta diversificación, ampliación y extensión funcional de las diferentes formas de reactividad biológica. Justamente su característica principal es su organización flexible que depende de las funciones que establecen progresivamente en la historia individual. Me parece que aquí también eh, puede servir de ejemplo lo que había mencionado del lápiz, corríjanme si estoy mal, en cuanto a que un niño puede usar primero el lápiz para agarrarlo, lo puede morder y conforme va avanzando su historia interactiva con este lápiz, lo puede usar para distintas cosas como escribir, dibujar, etcétera. Alguien puso algo en el chat, déjenme checar. Ah, fue Mau. Puso, y como pequeño detalle, la comprensión de cada medio de contacto requiere del conocimiento relativo a otras disciplinas. La biología para entender las características reactivas del organismo, la ecología para entender el comportamiento entre miembros de una especie y así. Muy bien. ¿Comentarios sobre algo de eso? De lo de Mau o de lo que se está exponiendo, de lo que sea. Bien, continuamos entonces. Mau ya me rayó aquí la pantalla. Este, listo. Tenemos, no te preocupes. Tipos de sistemas reactivos. Tenemos dos tipos de sistemas reactivos distales y sistemas reactivos proximales. Los distales se refieren a cuando se establecen contactos funcionales que no establecen un contacto mecánico directo con el cuerpo del individuo. Esto nos facilita establecer campos con límites espaciotemporales más amplios. Es decir, que en los sistemas reactivos distales puede hacerse contacto sin necesidad de que éste sea directo en el cuerpo del individuo. Por ejemplo, el olfato, la visión, la audición. Yo puedo hacer contacto con algo que estoy viendo a lo lejos, que estoy escuchando a lo lejos o que estoy oliendo a lo lejos. En cambio, los sistemas reactivos proximales bueno, en estos existe un contacto mecánico directo con el cuerpo, como es el gusto, el tacto, la propiocepción, que se refiere a sentir los movimientos musculares, y la viscerocepción, que se refiere a sentir los movimientos de órganos internos, como cuando tenemos hambre y ruge nuestro estómago o cuando sentimos los latidos de nuestro corazón, y así. Luego, dentro de los sistemas reactivos existen modos conductuales. Hay tres tipos de modos conductuales, que son los sensoriales, los motrices y los lingüísticos. Los sensoriales, pues, tienen que ver con los sentidos, es todo lo que hemos venido platicando. Los motrices con los movimientos y los lingüísticos, pues, hablar, escuchar, escribir, leer. Es importante resaltar que los modos conductuales lingüísticos siempre van en par. Por ejemplo, hablar va del par de escuchar, escribir va del par de leer y así. Eh, Hay dos tipos de modos reactivos dentro del lingüístico. No, perdón. Cuando los modos reactivos se ven afectados, ocurren alteraciones en los modos activos. Una forma de entender estos dos modos, los reactivos y los activos, muy general, es reactivo es reaccionar a algo y activo hacer algo. Entonces, seguimos. Cuando el reactivo está afectado, se altera el activo. Aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el reactivo que es escuchar y el activo que es hablar. Si no podemos escuchar, pues no podemos hablar. Por eso es que son sordomudos. Si no escuchas, pues no puedes hablar. Y si no puedes leer reactivo, se modifica el escribir, que sería el activo. Todos los patrones que van par activo reactivo son convencionales como componentes lingüísticos. De nuevo, hablar, escuchar, escribir, leer, todos tienen que ver con el componente lingüístico. La característica funcional de estos conductuales es su ligamiento o desligamiento de la situación en la que ocurren. El desligamiento es esta posibilidad de las distintas formas de reactividad
posibilidad de estas formas de reactividad más bien de ocurrir en ausencia o a diferentes objetos ante los que ocurrió originalmente. Es decir, posibilidad de ocurrir ante objetos distintos o situaciones distintas. Los patrones reactivos lingüísticos tienden a desligarse de cualquier circunstancia situacional. Podemos hablar de cosas que no están, que no vemos, escribir sobre algo que no existe incluso. En cambio, los patrones reactivos no lingüísticos tienen una desligabilidad reducida. Mm, Muy bien, en los patrones reactivos tenemos dos tipos, patrones reactivos efectivos y afectivos. Los efectivos producen cambios en el medio ambiente y los afectivos permiten localizar los objetos y acontecimientos del entorno. Estos no modifican el medio ambiente, pero sí pueden producir cambios en el propio organismo del individuo. Voy a usar un ejemplo que alguna vez me dio mi colega David. En los efectivos producen cambio en el ambiente. Puede ser, por ejemplo, si golpeas a alguien, pues sí produce un cambio en el ambiente. Y en los afectivos, por decir, si sientes taquicardia, no produces un cambio en el ambiente, pero sí en tu propio organismo. Ah, Ok, objetos y acontecimientos de estímulo. Aquí a grandes rasgos, bueno, hablamos de acontecimientos cuando hay cambios en los objetos o cambios entre los objetos. Es relevante mencionar que no todos los objetos y acontecimientos se consideran de estímulo, sino que estos objetos se vuelven un objeto de estímulo cuando el individuo responde ante ellos. Justamente ahí en el capítulo venía un ejemplo sobre un cuadro. Decía, si tú estás sentado y tienes un cuadro atrás de ti, no, este cuadro no es un objeto de estímulo hasta que tú volteas a ver el cuadro. Entonces, no hay objeto de estímulo ni estímulos sin respuesta previa del individuo. O sea, lo que tú le hagas caso, cuando tú le hagas caso, eso ya se convierte en un objeto de estímulo. Antes no. El qué y cómo percibimos algo depende de la convivencia en nuestro grupo y de la práctica compartida en el lenguaje. Las cosas que percibimos como tales lo son como resultado de nuestra práctica de convivencia en el lenguaje. Y justamente la funcionalidad de los objetos depende de la forma en que nos relacionamos con ellos. Podemos distinguir las cosas en tanto que podemos nombrarlas. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. Bueno, primero les explico. Lenguaje ordinario, hablamos de objetos como cuerpos o efectos, y en un lenguaje técnico, este se desarrolla a partir del lenguaje ordinario. Yo les pregunto, ¿qué ven aquí en esta imagen que puse aquí? ¿Quién quiera? ¿Quién sea? Bueno, a ver, déjenle preguntar a alguien, mejor. A Camila, ¿qué ves aquí? Pues como que en el lenguaje ordinario sería un corazón, ¿no? Un corazón humano, podría ser. Ajá, exacto. ¿Alguien más? A ver, Jocelyn, creo que sí está. ¿O no está? Ok. Alison, ¿qué ves aquí en el dibujo, en la imagen? Ay, hay dos en el chat. También un corazón. Ok, pues creo que si le preguntamos a todos, la mayoría vamos a ver un corazón. Pero si le preguntamos a un médico, tal vez nos pueda decir que ve qué tipos de venas, qué tipos no sé si hay tipos, la válvula, entre otras cosas que conforman el corazón, ¿no? Entonces, depende mucho lo que vemos, lo que percibimos, depende de lo que podemos nombrar. Depende mucho del lenguaje. Muy bien. Em, ay, También hay objetos convencionales. Es forma de lenguaje escrito o plasmado, tienen una transformación funcional y categorías y conceptos. Hagamos el mismo ejercicio. En estas imágenes que ven, cualquiera que sea la imagen. Denise, ¿qué ves en la que quieras? Pues yo veo una mermelada.
Muy bien, Nancy, ¿qué ves? Yo veo un PRIT o un resistor. Ok. David, ¿qué ves? Un letrero de alto. Ok, justamente todo esto figura como una categoría o conceptos convencionales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con, como decíamos, los acuerdos sociales que se tienen. Y obviamente relacionados muchísimo con el lenguaje. Y muy bien, hasta aquí, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios. Sí, Jared. Yo tengo una duda ahí. A ver, ¿puedes regresar a la anterior diapositiva? Sí. Ahí tengo la duda de si como contacto funcional nos arrojarían tal cual el concepto o en términos ya estrictamente psicológicos, el contacto funcional sería, por ejemplo, mm, aquí justo tengo esta duda. En este caso, si yo di el contacto funcional con la mermelada es mi nutrición, sería el contacto funcional que yo establezco, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que no le gusta esa mermelada, sí ve la mermelada y es un concepto, pero en términos de contacto funcional, como no le gusta la mermelada, eh, no la come. Y ahí cambiaría entre esa persona y yo no. Ahí sería tal vez el contacto funcional que se da más que el concepto. Sí, creo que sí. Me parece que justo el contacto funcional depende de, pues, justamente la función que se le esté dando al objeto, ¿no? Entonces sí podría como variar. Más bien estos serían los objetos convencionales como categorías y conceptos, pero sí se le puede dar un contacto funcional distinto dependiendo del individuo. Yo pienso eso. No sé si esté bien o si alguien más quiera añadir algo más. A ver, le voy a preguntar qué opina a David. Sí, sí, hay que recordar que el contacto funcional y nosotros como psicólogos investigamos las interacciones de carácter individual, enmarcadas en todos los elementos que tenemos y aquí como bien propone en el ejemplo Jared, tenemos que también responder ante lo que viene siendo nuestra historia reactiva con el concepto de mermelada, por ejemplo. El contacto funcional que yo hago con la mermelada McCormick, va a ser diferente quizás al que haga Jared o al que haga Nancy, dependiendo de la historia que hemos tenido nosotros con la mermelada. Si, por ejemplo, el contacto funcional se da en el sentido en que tú me preguntes, ¿qué veo? Entonces el contacto funcional se da conmigo, y el concepto que es el concepto que es la mermelada, por convencionalidad de todos nosotros, que así le llamamos, pues es mermelada. Pero si el contacto funcional no es contigo más, es mío con la mermelada, podría decirse, yo le podría seguir llamando mermelada, pero la función estimular que cumple la mermelada no es la misma que la que se cumple cuando tú me preguntas qué es lo que yo veo. Ok, bien, gracias por hacer esta aclaración. Pregunta Alison, ¿entonces el concepto cambia según el contacto funcional? No sé si me puedan ayudar a responder David o Jared o alguien más quien quiera. Mau, Eh, ¿Tú, Jared, o yo? Que ya nos interrumpimos mutuamente. los dos, amigo. Empieza tú. Bien, bien, bien. Déjame, busco otra vez la pregunta que entonces el concepto cambia según el contacto funcional. Más que por el contacto funcional más que nada ya
involucraría el empleo del concepto. Ahí sí, digamos que estaría difuminado muy entre comillas, como para que entiendas. El contacto funcional emplearía que ya utilicemos el concepto, por ejemplo, ahorita de mermelada, para acercarnos de determinada manera pues a ese recipiente. La variación aquí residiría más en el medio de contacto que posibilite que, que me refiera a ese envase como mermelada. Si, si la práctica referencial involucrara que en la que estoy participando fuera, por ejemplo, la de un empresario, yo podría ver ahí nada más un producto. Entonces ahí ya no estaría usando el mismo concepto. Más que nada va de el cómo varíe el que use un concepto u otro para referirme a un objeto, depende más del dominio categorial o referencial en el que esté participando en ese momento. Bien, ¿y si quieras complementar con algo, Jared, que ibas a decir? O igual hay otra pregunta que dice, ¿es como los que compran Coca-Cola para beber y otros para hacer brillar llantas? Eh, Tengo primero algo que decir sobre lo que decía Mau. Mau iba a decir mayonesa, casi estuvo a punto de decir mayonesa. Y eso marca muy bien cómo es que dependiendo del sistema convencional en el que estamos presentes, que yo hace un momento hice presente lo que pasó con Pedrito Sola, llevó a que incluso su contacto funcional con un objeto en específico estuviera dentro de una plática en la que no está presente y solo estuvo a través del lenguaje. Y sí, más que el contacto funcional, decir el concepto de un objeto, marca la relación que, que se establece. Sí, o también como decían, su, su inconsciente. eh, sí, esa parte tiene que ver, no en agarrarlo como el inconsciente freudiano, sino decir que en ocasiones cuando en el lenguaje ordinario se refiere a una acción inconsciente, habitualmente se señala una interacción en con un sistema convencional que tiene relación con referentes no presentes. Entonces, si bien en el lenguaje ordinario esto se suele referenciar como psicológico, nosotros a través del lenguaje de saber que se da un contacto Ok, continuamos entonces. Le quedan 5 minutos a esta reunión, entonces ya casi acabamos, estamos de que a nada, entonces espero acabarla, si no hacemos rápido una reunión más, ya para terminar, pero ya estamos casi en lo último. Continuamos entonces con factores disposicionales. Los factores disposicionales no son componentes directos del contacto funcional, sino que modulan este contacto funcional, facilitan o interfieren con este contacto funcional, es decir, hacen más o menos probable que ocurra de una forma u otra, modulando su funcionalidad. Hay dos tipos de factores disposicionales, los históricos y los situacionales. Aquí vamos a empezar hablando de los factores disposicionales históricos, que igual ya los comentamos, los comentaron hace un ratito en otros ejemplos. Mau, me parece que fue. Bueno, los factores disposicionales históricos son a partir de la biografía interactiva del individuo. Es decir, qué puede hacer el individuo en tanto que lo ha hecho y respecto a qué o a quién lo ha hecho. Básicamente son colecciones de contactos funcionales en distintas circunstancias y en momentos distintos.
Los contactos ocurridos en el pasado probabilizan que ocurran en condiciones funcionales semejantes. Aquí yo puse una imagen, no sé qué tan acertado esté el ejemplo que tenía en mente, pero a ver, si alguien me puede ayudar a decir cómo esta imagen se relaciona con los factores disposicionales históricos. David. Porque, retomando que esto es lo que se puede hacer respecto a lo que se ha hecho en otro momento, la imagen muestra una persona parada que es danzante o gimnasta, parada de cabeza. Y el que esa persona pueda hacer eso es porque lo ha practicado anteriormente o ha tenido, o ha interactuado con su entorno de forma que haya aprendido, digamos, a tomar esas posturas. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere complementar algo más? ¿O dar otro ejemplo? O lo que sea. Sí, Mariana. Pues justo creo que con el mismo ejemplo, con el de la imagen, creo que, y esta parte en donde dice que probabiliza que ocurra en condiciones funcionales semejantes, creo que se refiere a que, por ejemplo, si a todos nos dijeran que hiciéramos eso frente a, ajá, bueno, que hiciéramos eso, esa posición, o hiciéramos un ejercicio de ballet o de gimnasia, pues una persona que dentro de su biografía interactiva ha tenido contacto con eso o se ha dedicado a practicar eso en algún momento de su vida, incluso aunque no lo haga ahora, sino que en algún momento lo hizo o algo, pues sería mucho más probable que ocurra y que se dé esta interacción y que, ajá, ocurra en condiciones parecidas. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, continuamos entonces. El siguiente tipo de factor disposicional son los factores disposicionales situacionales. Estos tienen que ver con los estados del ambiente y del propio individuo. Modulan la relevancia funcional de los patrones reactivos. En el ambiente, pues depende de su textura, se facilita o dificulta por ejemplo, la diferenciación de objetos. Y en el organismo, condiciones del estado del organismo determinan características dinámicas de reactividad, es decir, qué tan, no sé, qué tan rápido, qué tan fuerte, qué tan intenso se hace o no algo. Eh, Factores disposicionales del organismo pueden ser, por ejemplo, enfermedad, drogas, privación del agua. Había pensado aquí también hacer el mismo ejercicio. Tenemos dos imágenes. Si quien quiera participar en decir cómo se relacionan con factores disposicionales situacionales. Antes de que se acabe el tiempo. Nancy. Bueno, el de la chica que se sujeta a la garganta creo que está más relacionado con el factor disposicional del organismo más que nada, debido a que si todo, creo que incluso ahí lo dice entre paréntesis, enfermedad, drogas, privación de agua, no creo que tenga privación de agua o esté en drogas, sino que es por una enfermedad, suponiendo la situación de que se encuentre, que necesiten hablar, por ponerlo en un ejemplo muy rápido, en alguna clase que necesite participar, esto es un factor disposicional situacional del mismo organismo, sería este que se encuentra enfermo, lo cual va a cambiar, por así decirlo, la forma en la que interactúa o en la que normalmente participaría. Esto es como yo lo veo. No le